Quiero contarles esto que ocurrió cuando yo tenía alrededor de unos 10 años. Estoy hablando de que, bueno, pues en ese momento yo era pues, un niño, ¿verdad? Como cualquier otro, solamente tenía una particularidad bastante especial. Bueno, pues mi familia, una familia tradicionalmente norteña del norte de México, pues como toda en una ciudad con mucho movimiento, una ciudad con una gran industria. Y, bueno, puedo decirles, mi padre, una persona con un trabajo fuera de lo común. Creo que como niños todos, bueno, pues a veces presumen unos de que su papá es esto, su papá es lo otro. Mi papá era policía y no solo era policía, era una persona pues importante en este trabajo. Estoy hablando de una época pues donde ya se empezaban a ver cosas extrañas, cosas pues sí, que después desencadenaron en grandes problemas. Actualmente, bueno, pues de hecho ni siquiera vivo en esa ciudad, ni siquiera nos vivimos en esa ciudad. Eso es otra historia. Pero bueno, puedo decirles lo siguiente. En cierta ocasión, mi padre llega, yo veo a mi papá platicando con mi mamá. Y bueno, pues uno de niño está en sus cosas, ¿verdad? Que viendo la televisión de Dragon Ball y cuánta cosa. Pero bueno, pues te acercas al escuchar que tu papá empieza a platicar de una forma, en cierta forma, más que una plática normal, como pues, se nota que hay cierta molestia. Y es entonces que me acerco a escuchar. Bueno, la historia que mi papá cuenta es bastante interesante. Resulta que, bueno, pues en esta ciudad hay una gran plaza que mucha gente, pues circula en ese lugar. Es una plaza bastante conocida y bueno, pues hay gente que lleva a sus familias, hay gente que lleva comercio y todo eso. Y resulta que, bueno, comenta la historia de que él, pues simplemente recibió un reporte, se acercan a esta área, había disturbios. ¿Qué era lo que causaba estos disturbios? Bueno, pues obviamente como policías tienes que acercarte a ver y en ese momento se dan cuenta que hay una turba enardecida atacando pues de una manera extremadamente violenta pues a unas personas, a unos sujetos les están dando hasta por debajo de la lengua. Es decir, nada más les faltaba un topper para que les dieran hasta para llevar. Y los traían como trapos. Y bueno, pues era un montón de gente, padres de familia, vendedores, transeúntes, mamás, papás. Y bueno, pues cuál era el asunto. Al llegar los oficiales, obviamente pues esperan recibir, oye, pues qué onda. Toda la gente de inmediato empieza a acusar a estas personas de haber intentado privar de su libertad a una persona menor de edad. Y bueno, pues se descubre que estas personas traen un acento que no era del área, un acento pues más del sur. Resulta que, bueno, pues la gente, lo primero que dicen, oye, pues no estás de donde eres tú, aquí la gente pues sí se ayuda y de hecho era bastante común. Hay ciudades normalmente donde pues hay actividades delictivas y la gente pues no se mete, no se ayuda. ¿Cuántas veces hemos visto videos en la red de gente que es asaltada en la Ciudad de México a la plena luz del día delante de toda la gente y nadie le ayuda? O simplemente le quitan algo a alguien y se van corriendo y nadie los persigue. Pero bueno, eso es en otros lugares. Acá donde éramos, la gente es demasiado unida y al ver esta acción de inmediato, la gente tomó cartas en el asunto, logran neutralizar a estas personas y ahora seguía pues aplicar, quizá no la ley, quizá la justicia. Lo que sí pasa es que los oficiales se dan cuenta de inmediato que si esto no se detiene, pues estos sujetos van a pasar a mejor vida, lo cual quizá hubiera sido, pues tal vez la justicia, ¿verdad? Es solamente una suposición. El hecho es de que se les detiene, pues los sujetos irreconocibles, se les revisa, se les sube a las unidades y de inmediato sacarlos de ahí porque las personas estaban totalmente furiosas, enardecidas. Y bueno, pues resulta que justamente, bueno, pues ya se les lleva,
se les va dando uno que otro sapecito para que se les quite, ¿verdad? Y ellos se niegan a hablar, se niegan a colaborar, simplemente pues se quedan callados. Da la casualidad de que se llega pues obviamente a las oficinas del Ministerio Público, se les encierra en unas celdas y bueno, pues lo primero, ¿cuál es lo que se les acusa? Bueno, pues de intentar sustraer pues de manera ilegal a una persona. Y bueno, pues todos de inmediato, ¿qué onda? No, pues ya valieron. Identificaciones no traían, se les preguntan sus datos, se les pregunta todo y bueno, simplemente al no haber respuesta, pues se les tiene que poner en un proceso de investigación. Y bueno, resulta algo bastante extraño. Pasan, pasa un poco de tiempo, estos sujetos simplemente pues no hablaban, no decían nada, simplemente es como si esperaran, pues como si esperaran algo. Pasa lo siguiente, todos sabemos que en México pues, hay varios niveles de gobierno. Está normalmente el municipal, que es el que se encarga, pues en caso de las policías, de revisar todas las cosas de seguridad pública. Está la policía estatal, que normalmente se encarga de, bueno, de seguir acaso las investigaciones, lo que es el poder judicial, por así decirlo, el ministerio público y esas cosas. Y también estaban las autoridades federales, que bueno, pues en aquel tiempo creo que era la PFP, la cual que para aquel entonces ya tenía presencia en muchas ciudades, dado de que bueno, pues la situación de inseguridad iba creciendo. Y da la casualidad de que, bueno, pues mientras se hacen las investigaciones, simplemente de repente llega una llamada directamente a la oficina del Ministerio Público. Y bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? No solamente se sabía la situación, sino que simplemente, bueno, pues se da la indicación de que estas personas debían de ser puestas en libertad. Al parecer, o más bien dicho, al parecer en esta llamada, se aseguraba que ellos eran policías federales y bueno, pues que ellos estaban en una misión, en una actividad, que había habido un malentendido y que obviamente para evitar problemas y cosas así, bueno, pues simplemente se había decidido permitir esto y bueno, pues ya después ir por ellos. La verdad, ahí mi papá estaba muy enojado diciendo, oye, ya ni la friegan. Era obvio que estos sujetos algo hicieron. La gente no te ataca, pues porque sí. Si en ese caso, imagínense, cualquier turista lo agarras a golpes. No, simplemente algo pasó. Y a pesar, fíjense lo que son las cosas, cuando llegan a estos sujetos, se hace de volada, pues un montón de gente moviéndose, prensa y todo, que había pasado esto y lo otro. Resulta de que, bueno, pues a pesar de que la prensa, radio, periódico se había enterado, simplemente se da la orden, no indicación, se da la orden de que estos sujetos debían ser dejados puestos en libertad. De muy mala gana, pues sí, se libera a estos infelices. Y bueno, pues saben qué es lo que pasa. Lo primero que me acuerdo que mi papá decía, bueno, pues se tuvo que dejar ir, ya que se vayan a la fregada. De todos modos, mañana, pues vamos a ver qué ocurre, porque la prensa estaba ahí, la prensa estaba presente. ¿Cuál es la sorpresa? Como siempre ocurre, día siguiente, día posterior, radio, periódico, televisión local, medios de comunicación locales. Nadie, absolutamente nadie habló de esa situación. Había sido en un lugar extremadamente concurrido donde casi más de decenas de personas fueron testigos y simplemente es como si nada hubiera ocurrido. Evidentemente, algo muy turbio está detrás de todo eso, pero fíjense lo que son las cosas. Misteriosamente, siempre, o por lo menos en aquel tiempo, se decía que, bueno, pues que habían ocurrido casos similares. Habrá gente que se acuerde de un linchamiento que hubo de dos agentes en Tláhuac,
De hecho, quizá vean videos en YouTube de eso. Estos agentes se supone que fueron culpados de haber intentado sustraer, justamente hacer el mismo acto que en esta ocasión, y estos en ese momento fueron linchados hasta que los desvivieron. Pero ¿saben qué? Misteriosamente también eran agentes de la Policía Federal de aquel entonces. No digo que actualmente lo hagan. Y fíjense lo que son las cosas. Si uno revisa entrevistas, justamente el fallecido Camilo, el compa Camilo, que así se le decía, en una entrevista con la periodista Adela, bueno, resulta que en un momento él dice que quien se encargaba de todas esas cosas negativas, que incluían pues personas e incluso pues digámoslo así, piezas de las personas, justamente eran ciertos sectores del gobierno. Quizás sea mentira, es muy probable que sea mentira, quizá, y no digo que así sea, quizá lamentablemente algo muy turbio ocurre con esas autoridades. Lo único cierto es que en esta ocasión unas personas que habían sido captados en flagrancia, que habían sido sorprendidos y detenidos por la misma población, fueron dejados en libertad. Así las cosas en algunas partes y en algún tiempo, y ojalá esto ya no se pase ahora, pero simplemente debemos de cuidar a nuestros hijos. Espero cuenten esta historia. ¿Quieres ver las historias que no podemos subir a esta plataforma? Únete a nuestro grupo privado de historias exclusivas. Mándame WhatsApp 867-104-5100 y sé parte de la comunidad de Miedomaníacos VIP. Con eso ayudas bastante al crecimiento del canal. Es el mismo costo que el grupo privado de YouTube, que ya no existe. Simplemente pues son historias que no son aptas para esta plataforma. No es obligación, al que quiera, mándeme WhatsApp 867-104-5100 y les digo el procedimiento en cualquier parte del mundo donde estés. Y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.